Juan capítulo 15, versículo 26 hasta el capítulo 16, versículo 13. ¿Están conmigo, hermanos? Así dice la palabra del Señor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Todos juntos, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda verdad. Sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, qué precioso es escuchar tu palabra leída. Qué bueno como aún la simple lectura nos habla, nos comunica tanto. Ahora, Padre, ayúdame a, como tu siervo, poder explicar, poder predicar tu palabra y hacer las aplicaciones correctas para tu pueblo, con el fin de que sean edificados. Úsame, Señor, con poder. Y sobre todo, Padre, que al predicar lo haga con la humildad que se requiere y con el deseo de que aquel que nos oye, que pueda entender el propósito tuyo de querer salvarle, y que hoy sea su día de salvación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, el Señor Jesucristo, sabiendo en este cuadro que le quedaba ya poco tiempo, comienza a preparar el corazón de sus discípulos para su pronta partida. Y desde unos versículos y capítulos hacia detrás, comienza a decirle que permaneced en mí. Les dice, separados de mí, nada podéis hacer, y comienza a seguirlos animando, diciéndole que después que Él se vaya, serán aborrecidos de parte del mundo. El mundo nunca quiere nada que ver con las cosas de Dios, por lo tanto, se lo aborrecieron a Él, a los discípulos también lo iban a aborrecer. Ahora, esto trajo tristeza en el corazón de ellos, pero lo que más impactó a los discípulos, por lo cual ellos estaban acongojados, era porque ya se iba a aquel por quien ellos dejaron todo. Ya se iba aquel que hacía los milagros. Ya se iba aquel que le daba alegría en medio de la tristeza y la esperanza. Entonces, es difícil de que para ellos, al pensar de que Jesús se iba y se iban a quedar solos. Y es por eso que el Señor Jesucristo, al ver esta tristeza, les hace una promesa y les dice, cuando yo me vaya, no los dejaré solos, sino que les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Al Consolador. Esta mañana yo quiero hablarles acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hermanos, este es un tema importante que es bueno tocar varias veces dentro de la misma iglesia, porque es uno de los temas más ignorados, es uno de los temas más malentendidos
inclusive doctrinalmente hablando, se entiende el Espíritu Santo de una manera que la Biblia no enseña. Entonces es importante saberlo porque, hermanos, al igual que los apóstoles, si nosotros no tuviésemos el Espíritu Santo, viviéramos en una tristeza muy profunda, en un mundo perdido y pecador como el que estamos viviendo. Así que, hermanos, cuando vemos el versículo 26, nos hacemos la pregunta, ok, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Otra vez les digo, la vida cristiana sin Cristo es insoportablemente triste. Y aunque pasamos por pruebas que nos entristece, el vacío más grande que puede tener un creyente es sentirse desamparado sin Dios en este mundo. Pero cuando venga, versículo 26, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos consuela. Y aparte que nos consuela, el Espíritu Santo va a dar testimonio de parte de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo va a hacer? En el momento que un creyente comienza a hablar de Cristo, de manera invisible, el Espíritu Santo que está en él va a actuar de manera poderosa para aquel que oye pueda recibir el testimonio de Cristo. Puede recibir el testimonio de Dios a través de nuestras palabras. Él les decía, ustedes también han estado conmigo estos años, ustedes también van a dar testimonio acerca de mí. Y usa a los apóstoles como esos pilares que construyen la doctrina de toda la iglesia en estos 2000 años. Ahora, muchas veces nosotros no le damos el lugar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, lo diré más adelante, perdón, pero da testimonio, habla a nuestras vidas. A veces hay desánimo en nuestros corazones, a veces hay muchas veces duda en nuestro corazón acerca si somos o no hijos de Dios. Vayamos a Romanos 8:16, perdón, 8:16. Romanos 8:16 nos va a mostrar de que en esos momentos de aprieto y dificultades, en esos momentos de tristeza, Él nos consuela. En ese momento de tristeza, el Espíritu Santo nos ayuda y nos ubica y nos da la identidad de quiénes somos. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Ayuden a las visitas, los que no manejan la Biblia todavía, porque no vamos a poder tener en proyección los versículos. ¿Están conmigo? Amén. La palabra del Señor dice en el versículo 16 del capítulo 8, el Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos queridos, eso da ánimo y gozo. Que cuando estamos entristecidos pensando que estamos solos porque no tenemos la presencia física de Jesús, el Espíritu Santo de Dios nos dice a nosotros algo que nos da aliento, y es que tú eres hijo de Dios. De que tú ten paz porque yo estoy contigo. No estás solo ni desamparado espiritualmente. Quizás un hermano te abandonó, quizás tu familia te dejó, quizás tuviste un problema en el cual estás aislado, quizás tú mismo en tu conciencia, el mismo Satanás está metiendo dardos en tu mente de que porque hiciste cualquier cosa, quieres animarte diciéndote, y así eres hijo de Dios. Y muchas veces, hermanos, esto es importantísimo. Porque con uno como cristiano y honesto, cuando comete un error, a veces ni quiere venir a la iglesia porque se siente tan sucio y tan como indignado que no merezco. Y esos son ataques del enemigo. Pero el Espíritu Santo dice, eres hijo de Dios. Eres coheredero con Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo nos da testimonio. Hablamos también a través de eso, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo de Cristo a otras personas. En el versículo
1 del capítulo 16 nos dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Desde versículos atrás, capítulos atrás, como decía al principio, la introducción, Jesús ha estado preparando el corazón diciéndoles: miren, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser acarreados. De hecho, nos dice en el versículo 2: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así que cuando dice: mira, te digo esto para que no tengas tropiezo, es para que no te enredes, para que no te confundas, para que no te desanimes. Esto va a pasar, esto va a suceder. Pero hermanos, quiero decirle que a veces nos confundimos cuando vemos gente con una apariencia de piedad, pero está haciendo algo totalmente lo contrario a lo que Dios dice. Entonces lo que nos advierte es: cuidado, porque esto no tienen el Espíritu de Dios. Por más que aparentan, no tienen el Espíritu de Dios. Hermanos, no todas, hay una expresión muy conocida de muchas sectas y de muchas personas que no son cristianas y que practican un tipo de religión. Una de las cosas que dicen es: todas las religiones nos llevan a Dios. He oído de otros que dicen: todas las religiones son como perlas preciosas que están interconectadas alrededor de la divinidad. Mentira del diablo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Está raro eso. ¿Cómo es que tú estás matando a las personas si la palabra de Dios dice que Jesús es camino, es la verdad y es la vida? Y tú estás quitando la muerte, estás quitando la vida en nombre de Él. Eso es contraproducente. Estuve leyendo un reporte esta semana de que aumenta cada vez más la persecución, aún ahora en el 2024. En el pasado tenemos historia que yo sé que ustedes saben de personas o movimientos o religiones que daban muerte a los mismos cristianos en el nombre de Dios, pensando que era algo muy espiritual, quitar la vida y limpiar toda una población porque simplemente no estaban adorando al Dios de la forma que ellos querían. Todavía en el 2024 hay reportes. Hay un lugar por ahí, por Arabia Saudita, en el sur de Arabia Saudita y en el norte de Somalia, un lugar llamado Yemen. Y es un lugar allí donde impera el Islam. Y hay un hermano misionero, que me quiero reservar el nombre, que está teniendo una red de iglesias cristianas. Hermanos, están siendo perseguidos. Y muchos de estos hombres que pertenecen al Islam, cuando los atrapa en el nombre de su Dios, ¿sabe qué hacen a los cristianos? Los matan en el nombre de Dios. Y es por eso que no estamos de acuerdo con que todas las religiones pertenecen a Dios, cuando están haciendo totalmente lo contrario de lo que Dios manda. En Somalia se está haciendo una persecución muy fuerte con el Evangelio, y en otros lugares. Y en estos casos, en el nombre de Dios, como repito, quitan la vida de los misioneros. Oremos por ellos. Este año fueron unos 5,000, según reportes, 4,900 y algo de misioneros o cristianos perseguidos que le dieron muerte en diferentes lugares del mundo donde no aceptan el Evangelio como una creencia y son totalmente radicales con las cosas que creen. Jesús nos advierte de esto. Y no nos podemos dejar engañar, porque los religiosos harán muchas cosas en el nombre de Dios, pero no son de Dios. Significa que no tienen el Espíritu Santo. ¿Y qué espíritu entonces? ¿Cuál es el espíritu de aquellos que están persiguiendo y están dando muerte? Juan 8:44. Claramente. Y no importa cómo aparezcan, lo lindo que hablen, muchas veces hacen obras buenas, muchas veces hacen cosas que parecen, wow, aplaudibles, pero yo me llevo lo que me dice mi Señor. Esto te lo digo para que no tengas tropiezo. No te desanimes, no te dejes arrastrar por ellos. Porque esto lo hace, versículo 3, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, ¿qué dice Juan 8:44? Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo?
Después del punto, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, aquellos que se están llevando y se rigen por el odio, aquellos que están haciendo homicidio, aquellos que están matando a las personas en el nombre de Dios, el espíritu que tiene no es el espíritu de Dios, sino el espíritu de su padre, el diablo. No viene sino para matar, hurtar y destruir. Jesús dice: yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en la abundancia. Dios quiere dar vida. Nosotros, aquí como iglesia, nos vamos a encontrar con personas que creen otra forma de doctrina, que creen incluso en otros dioses. Nosotros no tenemos que matarlo porque no creen en Cristo Jesús. Al contrario, respetamos esas cosas porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Por más apariencia de piedad no hay manera. Hermanos, había en la historia de de Hechos de los Apóstoles un hombre, el apóstol Pablo, que pensaba que matando a los cristianos servía a Dios. ¿Sabía usted eso? Daba voto. Si van a Hechos, lo pueden hacer rapidito, en el capítulo 26, 9 al 11. Les digo esto, hermanos, porque en cualquier momento se puede desatar una persecución contra la iglesia y muchos de nosotros podemos caer engañados con que eso es en el nombre de Dios. Porque a veces en nombre de Dios hace muchas cosas y muchas barbaridades y no es de parte de Dios. Dios no actúa de esa manera. En el capítulo 26, 9 al 11 dice: yo ciertamente, el apóstol Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Los castigaba y los perseguía. Yo tengo una pregunta: ¿eso es del Espíritu de Dios? No. Este hombre se convirtió y fue una gran bendición a todos nosotros, porque fue usado grandemente por el Espíritu Santo de Dios de una manera diferente. Ahora para dar vida, ahora para llevar luz en medio de tinieblas. Y ya conocemos la historia del apóstol Pablo, las iglesias que fundó y cómo fue usado por Dios para que podamos tener las escrituras en nuestras manos. Como Dios lo usó como un lápiz para darnos su palabra. Hermanos, seguimos leyendo. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, volviendo otra vez a Juan capítulo 16. Pero ahora yo voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, otra vez, tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús nos conoce y sabe que la necesidad que tiene un creyente, si él no está aquí, es el Espíritu Santo de Dios. Hermano, póngale atención a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Póngale asunto, porque Dios sabe que nosotros lo necesitamos. Muchas veces se nos olvida que lo tenemos dentro de nosotros, como vamos a ver más adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, os conviene, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo no estaba en la tierra mientras Jesús estaba. No estaba. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía de acuerdo a las misiones que Dios le daba a ciertos hombres, pero no permanecía. Ahora el Espíritu Santo fue dado a los creyentes una vez que Jesús se fue, porque el mismo Jesús fue que lo prometió. Yo pregunto, ¿Jesús cumplió su promesa? Amén. Efectivamente. Él sabía que era imposible hacer la obra sin la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Si vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Una vez Jesucristo muerto, sepultado, resucitado al tercer día, estaban aguardando allí los discípulos.
En el capítulo 2 hubo señales de que el Espíritu Santo ya estaba en medio de la iglesia. Muchas veces es mal interpretado estos pasajes, pero si lo leemos detenidamente podemos ver claramente que es una señal. Cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Comenzaron a hablar en lenguas que según el Espíritu les daba que hablasen idiomas entendibles, idiomas que tenían un propósito, idiomas que cuando los inconversos escuchaban lo podían entender. Y es por eso que si usted lee del 5 en adelante, hay lugares, hay países donde venían de todos lugares los creyentes, y entonces cuando decían, óyeme, pero esta gente nunca han estado donde yo me crié, sin embargo les oigo hablar en la lengua en la cual yo me crié. Eso es simplemente un milagro. ¿Me ven como raro, como que estoy hablando raro? Vamos a leerlo para que entiendan. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, es como un sonido fuerte. ¿Qué pasa cuando hay un sonido fuerte en nuestras casas? Nosotros que somos muy chismosos y velones, ¿qué hacemos? Salimos afuera. ¿Y qué fue lo que pasó? Y preguntamos. Versículo 6. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, ¿qué pasó? Les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y comienza a mencionar los lugares: partos, medos, elamitas, son gentilicios. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Qué hacían? En el versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces el Espíritu Santo, enviado por Dios, enviado por el Señor Jesucristo a los creyentes, era para hablar las maravillas de Dios. Eran maravillas entendibles, eran maravillas de acuerdo al idioma que Dios le daba. Y era milagroso, porque de verdad una gente que nunca había entendido lengua egipcia o otra lengua donde estaban los judíos en ese lugar, entonces decía, ¿cómo es posible que la pueden hablar perfectamente? De esta manera, entonces, Jesús cumple lo que prometió, cumplió lo que prometió en Hechos 2, el día de Pentecostés. Y de ahí en adelante comienza el Espíritu Santo a trabajar en el creyente. Otra vez, el Espíritu Santo nos consuela, nos da testimonio para que tengamos alegría y entendimiento de quiénes somos. El Espíritu Santo nos da a nosotros el poder para servir. Nos equipa para poder trabajar en la obra del Señor. Fíjense que en el versículo 8 de Hechos, capítulo 1, dice claramente: el Espíritu Santo nos da poder para servir, nos da poder. Una de las cosas que hace, aparte de consolarnos, darnos testimonios, darnos poder para servir. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder, capacidad, dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo te fue dado, mi hermana, mi hermano, para capacitarte, para dar a conocer a Jesús a otros. Yo te hago una pregunta: ¿estás usando el Espíritu Santo que Dios te ha dado
para hablar a otros de Cristo? Sí. Estás usando el Espíritu Santo de Dios, lo tienes guardado allí. Esa es parte de la ignorancia de no conocer quién es el Espíritu Santo. Porque entonces tengo una herramienta que Dios me ha dado que no estoy usando. ¿Qué pasa con un machete que tú no lo usas? Lo tienes guardado cogiendo agua, sol y sereno. No te sirve para nada. Te oxida. Tienes el Espíritu Santo para servir. Tienes el Espíritu Santo para usar tus dones y talentos tanto para la iglesia como para los que te rodean. Yo te pregunto, ¿estás usando lo que Dios te ha dado para servir? ¿En qué estás sirviendo? Estamos orando en la iglesia, Señor, envía obreros a la mies. Yo no quiero estar obligando a nadie a tal cosa, a tal cosa, a tal cosa, porque yo quiero que el Espíritu Santo que tú recibiste del Señor cuando creíste, sea el que te mueva a ti cuando conozcas su palabra, decir, yo quiero servir en esto. Yo quiero de alguna manera aportar de lo que Dios me ha dado para poder servir. Hay gente que se la pasa con años y años en la fe y no están haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué? Te animo a servir. Te animo a abrir tu corazón y pedirle a Dios, Señor, ¿en qué tú quieres que yo te sirva? Para eso Dios te ha dado el Espíritu Santo. Para eso Dios te ha capacitado. Hay cosas que solamente tú puedes hacer en la iglesia. ¿Sabe usted? Hay cosas que hace un hermano que yo no puedo hacer aunque sea el pastor. Ese es el que lo hace. Es el que Dios ha puesto en el alma y el corazón a hacerlo. Y no hay que estarlo apoyando mucho para que lo haga. No hay que estarlo llamando, mira, acuérdate que tú tienes que hacer tal cosa. No, le nace de corazón hacerlo. Y no lo hago, hermanos, para como llamarte tanto la atención, sino para animarte que pienses. Porque realmente es lo más hermoso una vez que te conviertes. El descubrimiento más grande que vas a hacer es cuando sabes que tienes un don que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo y tú lo pones en práctica. Eso es lo más placentero, lo más feliz, es servir a Dios en lo que Dios te ha puesto. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Volvamos otra vez a Juan. Volvamos otra vez a Juan, capítulo 16. Jesús se iba físicamente, pero prometió enviar el Espíritu Santo. Los hermanos aguardaron, esperaron. Llegó el Espíritu Santo, recibieron poder de lo alto, fueron llenos de este Espíritu Santo, comenzaron a ver las maravillas de Dios. Pero hay cosas que hace el Espíritu Santo que no se entiende allí. En el versículo 8 dice, cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo para el mundo es apropiado, es conveniente. Porque el Espíritu Santo es que cuando se predica la palabra del Señor, le dice al inconverso, a los que todavía no han entregado su vida a Cristo, eres pecador. Eres pecador. Así que cuando se está predicando, cuando estás leyendo la palabra del Señor, quizá amigo que no te has entregado a Cristo todavía, quizás el que está en las redes sociales que oye este mensaje, no sientas como un ataque cuando te estamos hablando de ciertos pecados que tú usualmente practicas. Es que el Espíritu Santo de Dios te está inquietando en tu alma y te está molestando y te está diciendo, estás mal con lo que estás haciendo. Hay gente que no quiere venir muchas veces a la iglesia. ¿Por qué? Porque cada vez que llega a la iglesia piensa que el pastor, alguien le dijo algo y lo está diciendo públicamente. Entonces se sienten acosados. Yo no vuelvo más por ahí. Yo no sé cómo este hombre se enteró de mi vida, que está hablando todo acerca de mí. Siempre tengo este testimonio que me enseñó bastante y me asustó también, de un muchacho que de repente llegó a la iglesia, tocó la puerta. Yo no sé quién era. Yo duré unos 6, 7 años en una iglesia sirviendo a tiempo completo, asistiendo a un pastor. Fue parte de mi entrenamiento. Y llega este muchacho y el pastor está arriba con otra persona. En lo que él está sentado, bueno, yo aprovecho, como nunca lo había visto, comienzo a predicarle del evangelio. Y le predico el evangelio y comienzo a hablar, mira, y le dije, me acuerdo como ahora, le dije, mira, no importa si, por ejemplo, una persona haya matado a alguien, no importa si tú has hecho pecados horrendos en tu vida, Dios te cuida, Dios te perdona, Dios te quiere salvar porque te ama.
pero tienes que tomar la decisión de entregar tu vida a Cristo. En eso bajó el pastor. Mira, el pastor está buscando a esta persona. Subió con el pastor, duró como 2 horas. Y cuando el pastor bajó, que el Señor se fue, el muchacho se fue. Mira, tú sabías que ese muchacho se fue asustado aquí contigo. ¿Por qué? Ese muchacho lo anda buscando la policía porque es un jefe de una banda de delincuentes. Y él dice que él quiere que nosotros lo entreguemos a la policía porque lo van a matar. Y que tú le hablaste que aunque él hubiera matado a alguien, Dios lo perdona. Y él decía que nunca te había visto y sin embargo tú le hablaste de su pecado a él. Yo me agarré la cabeza, Dios mío. Usted se imagina, de verdad, Dios cuida y protege a uno. Porque de verdad ese muchacho, ¿quién te dijo a ti? Bueno, yo no sé nada. A veces es un problema cuando uno está preparando un mensaje y Dios te está dando, y de repente te chocas con algo que muchas veces sí tú sabes que va a afectar a alguien. Señor, pero tengo que hablarlo y decirlo, ayúdame. Pero el Espíritu Santo hace eso. Lo habla para dar convicción de pecado, de que entiendas que está mal y llama a su pecado por su nombre. No porque te quiera avergonzar del todo como para sentirte y que te vayas, no, es para que te arrepientas. Entonces el Espíritu Santo ayuda a la hora del Señor, a la hora de la conversión. La convicción que da el Espíritu Santo no solamente se queda en el mundo, también a los creyentes. También a los creyentes. Acuérdense, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y a veces estamos nosotros coqueteando con ciertos pecados. Y cuando leemos la Biblia, a veces hasta sin leerla, cuando vamos a hacer algo y sabemos que está mal, el Espíritu Santo habla a tu vida diciendo, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo mal. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Si vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18, es la costumbre de Dios hablar a sus hijos, llamarlos a cuenta. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo a nosotros. Nos da esa convicción cuando nos llama la atención, pero es para reconvenirnos, para darnos convicción de pecado, pero es para que nos arrepintamos. Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, ¿lo tienen? Amén. Y estemos a cuenta, venga, ustedes están mal. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué dice el Señor? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano mío, ¿tienes algún pecado horrendo en tu vida? Dios te perdona. Nada más tienes que venir a cuenta a Él, no a ningún hombre, no al pastor, a Dios en el nombre de Jesús. Y Él te perdona. El Espíritu Santo habla a nuestros corazones, nos señala el pecado con la finalidad de que nos arrepintamos. Tú debes ejercer la fe en la palabra de Dios de que cuando tú confiesas tus pecados, Dios te perdona. Dios borra el pecado. No permitas que en tu corazón y en tu mente, muchas veces se llama la acusación de la conciencia, que es la parte carnal en nosotros. Pensamientos negativos que piensas que porque tienes un pecado horrendo, y lo es tan grande que Dios no te puede perdonar. Dios te perdona. Dios te perdona. Así que ponte a cuenta con Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, no tienen que buscarlo, dice, si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te sientas encadenado por ningún pecado, porque la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarlo. Amén. Si estás aquí esta mañana, anímate, Dios te perdona. El Espíritu Santo te da convicción para que tú tomes la acción, la decisión de arrepentirte. ¿Qué pecados hay en tu vida que no has confesado? ¿Qué pecado hay en tu vida que no te has alejado? Necesitas usar ese Espíritu Santo que Dios ha prometido a los creyentes para que puedas vivir una vida victoriosa en esta tierra. De justicia por cuanto voy al Padre, Él iba a estar con nosotros. El Espíritu Santo era personalmente que va a hablar acerca de la justicia, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo
dice que ya Satanás está juzgado, ya perdió la batalla, ya lo dijo. Ya no hay manera. En Juan 12:31, Juan 12:31, Jesús lo había dicho antes. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo. ¿Sabe quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Será echado fuera. Satanás no tiene control ni poder contra la iglesia ni contra los creyentes. Ya ha sido juzgado. Ya está, como dicen en mi país, está frito delante de Dios. El Espíritu Santo de Dios hace tanto beneficio para nosotros, mis hermanos, que no podemos ignorar estas cosas. Debemos identificarlas, debemos aprenderlas como doctrina, porque entonces podemos usar el Espíritu Santo de la manera correcta. En el capítulo 14, Jesús, hablando de esto mismo a sus discípulos, del versículo 16, le da una hojita más para atrás. Juan 14:26. Quiero que me sigan, por favor. Lo tienen, ¿verdad? Dice, mas el Consolador, otra vez, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo sabe que somos olvidadizos, que somos muchas veces faltos en ciertas cosas cuando se trata de lo espiritual, pero el Espíritu Santo en nosotros nos va a enseñar, nos va a recordar. No solamente la iglesia, cuando el pastor enseña o cuando exige los versículos de memoria. ¿Ustedes ven por qué le exige los versículos de memoria? Vamos a los que se aprenden el versículo de memoria los miércoles, va a decirlo un domingo aquí. Sí, los voy a llamar, que se lo aprendan aquí y lo digan, lo importante que es. Nos va a recordar la palabra de Dios en su momento justo para que actuemos de una manera correcta, para que hagamos y tomemos decisiones correctas. A mí me gustó mucho ayer, estábamos hablando el miércoles pasado acerca de que debemos aprender a hacer la diferencia entre nosotros y el mundo. Somos diferentes, somos luz en medio de las tinieblas. Y le decía que Jesús decía, si tu enemigo te pide que ve con él una milla, no, ve tú ves dos. Qué difícil es eso. El Espíritu Santo recuerda esas enseñanzas y esos principios a nuestras vidas. Y una hermana me dijo ayer, hermano, cuando mi jefa me dijo que me quedara a hacer algo que no me corresponde, me llegó a la mente el corazón de enseñanza suya de una milla más. Tengo que hacerlo, dijo ella. El Espíritu Santo no la dejó tranquila hasta que fuera la milla más. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Nos recuerda, aguanta, soporta, o nos dice, cállate, no chismes, no hagas eso, no pienses eso, no mires eso. A veces usted cree que está solo, está viendo algo inapropiado, o se le pasa el Netflix, o está rodando con el celular y de repente viene un spam, o viene algo extraño que usted sabe que sus ojos no pueden ver, y usted solo, ay, no hay nadie, el Espíritu Santo de Dios, hey, ¿qué está mirando ahí? ¿Eso es perverso? Te enseña, guarda tus ojos, guarda tus pensamientos en Cristo Jesús, llévalo cautivo esos pensamientos a Cristo Jesús. Y de repente tú no puedes disfrutar nada porque el Espíritu Santo te está dando las orejas, te está dando esa convicción y te está recordando pasajes de la Biblia que realmente debes aplicar en tu corazón. Es nuestro maestro. El Espíritu Santo es aquel que nos guía. Seguimos leyendo. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, decía Jesús. Todavía les queda madurar un poquito más. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, versículo 13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escatología pura. Lo que va a venir, Dios lo va a mostrar a través de ustedes, discípulos.
los va a guiar. Usted tiene el Espíritu Santo como una brújula en su vida. Le va a dar dirección junto con la palabra del Señor. Le va a dar sentido de orientación. Le va a guiar. Déjese, sea sensible al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué hay tantos creyentes que muchas veces están desviados? Muchas veces se van del camino. Muchas veces comienzan muy bien, pero se apartan. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque lo contristan. Porque lo contristan. Vamos. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Por qué hay personas que no vemos el poder de Dios en ellos? ¿Por qué hay personas que se han arrepentido? Y es verdad que dieron testimonio de arrepentirse, servían a Dios anteriormente. Podemos ver que predicaban, enseñaban, estaban encendidos en el Señor, ganaban almas, Dios los usaba poderosamente. Pero vemos que últimamente en sus vidas está una sequedad muy profunda. ¿Qué pasa con eso? Es como que si no tuviera el Espíritu Santo. El problema es que el Espíritu Santo es una persona en ti, para guiarte, para enseñarte, para recordarte, para darte ese poder para servir. Y dice el versículo 30, hermanos, ¿qué dice? Y no contristéis, o sea, no hagan tristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristas al Espíritu Santo cada vez que te llama la atención, cada vez que te pone algo en tu vida, que te está dando convicción de pecado. Él no te va a obligar, pero te va a decir lo que está mal, lo que está bien. Pero ¿qué pasa cuando se contrista? Cuando usted y yo no le hacemos caso. Cuando nos habla a través de una predicación. Eso es cosa del pastor, eso es personal. Eso a mí no es. Y le buscamos la vuelta. Y estás haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y te llama la atención y no haces caso. Ahí comienza el Espíritu Santo a contristarse. El Espíritu Santo no va a estar todo el día detrás de alguien que realmente el problema es que no quiere obedecer. Y no quiere someterse a Dios ni a su palabra. Entonces se contrista. Y es donde vienen las situaciones y la decadencia de muchos creyentes que pensaron muy bien y terminan muy mal. Qué triste, hermanos, no contristáis el Espíritu Santo de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Esos son los resultados, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El Espíritu Santo no es una casualidad o algo que suena bonito. No es para venir a brincar en la iglesia. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está específicamente para hacer una obra en tu corazón y en tu vida de transformación. La obra de Dios en tu corazón para seguir regenerando tu vida de tal manera que te veas y actúes exactamente como Cristo actúa. Por eso se fue y está en tu corazón. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de usted cuando usted se arrepiente. No todo el mundo tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe usted? Hay gente que tiene información de Dios, que te puede hablar de Dios, pero si no se arrepiente, no tiene al Espíritu Santo de Dios. Llévese esto en su cabeza también. No todo aquel que dice Señor, Señor, es hijo de Dios, entrará en el cielo de los cielos. No, no, Señor. Tienes que pasar por un proceso que la Biblia enseña, no el pastor Miguel, no la iglesia de Melrose. Si vas a Efesios capítulo 1, versículo 13, te va a decir, ya no digo el 30 que fuimos sellados, ¿verdad? Pero el proceso de cómo recibir el Espíritu Santo, para los que todavía no lo tienen, no lo saben, el que no se ha arrepentido, esto es lo que dice la Biblia. Le dice la Biblia, también vosotros, creo que lo sé de memoria, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Entiéndelo, tiene que haber escuchar el Evangelio, que te arrepientes de tus pecados, debe haber alguna convicción de que realmente de verdad, Señor, estoy convencido de que he hecho mal. Ok, ahora creo en Cristo como el que murió por mis pecados, no puedo hacer nada, no puedo pagar yo por mis propios pecados, así que me arrepiento y ahora creo en ti como mi Señor y Salvador. Hay un milagro donde Dios viene a morar en ti y eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si no ha ocurrido eso en tu vida, entonces es por eso que muchas veces anda como gallo loco en la vida, que sabes de memoria lo que está pasando mal, pero no te afecta. Y vives una vida practicante del pecado. Esa es la diferencia. Mucha gente practica el pecado cuando no tiene el Espíritu Santo, y aunque sepa realmente que algo está mal porque se lo dicen, porque sí hay información, pero no tiene el Espíritu de Dios, la persona de Dios en ti, entonces vive una vida vacía, una vida religiosa, una vida hueca, que muchas veces se quiebra con el tiempo porque no hay esencia, porque es imposible vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo como propósito tiene provocar un fruto en tu corazón, que es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas. Con esto vamos terminando. Gálatas. El Espíritu Santo, ¿qué hace en mí? Produce también un fruto. Nos forja el carácter moral de Dios. Gálatas 5:22. Creo que lo tengo aquí ya. A ver si no me equivoqué con la cita. ¿Lo tienen, hermanos queridos? Hermanos, esto es palabra de Dios, esto es Biblia. No es un asunto de dogma religioso o algo que yo entendí en el pasado, porque hermano, yo estas cosas le he oído en otras denominaciones, en otras religiones, y esto del Espíritu Santo, de algún tipo de espíritu que uno asume cuando se entrega a una deidad, eso no es un asunto extraño. Eso muchas veces copy-paste, y es una copia barata, que cuando no tenemos a Cristo al Señor entendemos de una manera errada. Cuando venimos a una iglesia de sana doctrina y lo leemos, entonces que lo entendemos. Ahora, nuestro patrón es la Biblia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué provoca en nosotros? Versículo 22, ¿qué dice? Mas el fruto de él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo produzca este fruto? No los frutos, el fruto. ¿Y su Espíritu en ti? ¿Estás cultivando esto? El Espíritu Santo mora en ti para cultivar estas cosas. Hay gozo en tu corazón. Hay amor. Tiene la capacidad de perdonar y soportar a otros. Es una persona benigna, una persona buena, una persona que se puede confiar, una persona que afable, una persona amorosa, una persona dulce, una persona tierna. ¿Eres eso? Estamos construyendo esto. A medida que va pasando los años, vamos madurando. Y es el deseo de Dios de cada creyente llegue a la estatura de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, nosotros no podemos pasar por alto lo que Jesús quiere que nosotros obtengamos del Espíritu que le envió, que está en nosotros, en nuestros corazones. Si esta mañana tú percibes de que hay duda en tu corazón, de que el Espíritu Santo no te da testimonio que eres hijo de Dios, entonces clama a Dios hasta que te asegures. Sé honesto contigo mismo, porque a lo mejor realmente no tienes el Espíritu Santo de Dios. Debes ser salvo 100% en el sentido de haberte arrepentido, haber entendido el mensaje, quién es Jesucristo y qué hizo por tus pecados. Bueno, que los borró, no hiciste nada para la salvación, estás completo en Él. Tú no eres salvo porque te bautizaste, no. Tú no eres salvo porque te circuncidaste, tú no eres salvo porque tu familia te trae desde pequeño a la iglesia, no. Tú no eres salvo porque estás en una iglesia que predica las palabras de Dios, no.
eres salvo porque entendiste tu condición de pecador y que no puedes salir del infierno por tu propia cuenta, sino que Jesús vino a morir por ti y te limpió tus pecados. Esa es la razón. Amén. Y cuando crees en eso, dice la Biblia, eres salvo. Tenemos nuevos creyentes con nosotros. Tengamos paciencia porque se están desarrollando y necesitan tiempo. Van a cometer errores. Va a haber impresiones de malas decisiones. Pero nosotros que somos espirituales debemos aprender a soportar la debilidad de los más débiles y ser tiernos con ellos y ayudarles. No es que les aplaudamos el mal que hacen, sino corregirlos en amor, como que nosotros estamos en el lugar de ellos. Porque déjeme decirle, yo cometí muchas cosas tontas cuando era no creyente. En serio, he contado una vez que fui a una disco siendo cristiano, hermanos, por complacer a un amigo. Tú no vas a beber, si tú no bebes no hay problema. Ok, hermanos, cuando entré ahí, nada más tum, 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 tum. ¿Y qué es esto? Debajo de una cueva, llama la Huacara Taína, una cueva de unos taínos de allá en mi país. Y eso es una cosa que yo fui en mismo infierno, en serio, en vivo. Y era una cosa, y yo no sé qué cosa que tiene la bocina, que no sé uno, y todo temblando. ¿Y cómo ustedes soportan esto? Y el Espíritu Santo de Dios, y no digo el primero, sí, que estaba hablando, que entonces aquí. Y de repente una que estaba en la iglesia que se descarrió, ¿y qué tú haces aquí? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y fui a... Mira, ¿por qué me invitó? ¿Por qué me invitó? Por favor, no me tomes. Mira, no estoy bebiendo agua. Pruébala. Sí. Y uno se expone a tantas cosas. Y un nuevo creyente, que imagínate que viene de un proceso de alcohol, de alcoholismo, que Dios lo ayudó a salir adelante. Imagínate que llega a un lugar donde esté ese ambiente, hermano, se va a dar su petacazo, te va a beber. Si tú lo ves, no la... Ajá, hermano, te vi. Te voy a subir a las redes ahora, al grupo de la iglesia. Mira, hermano, me lo conseguí con una chela. Al pastor se lo digo, no. Tenga sabiduría, hermano. ¿Qué pasa? No, está bien eso. La Biblia dice que vamos a orar, vamos a sacarte de aquí, rescátelo. Busque, ayudarlo, llámelo, vamos a orar juntos. Te veo a las 7. Ahora, que no pase nosotros esto, no te pongo a hablar eso a ningún otro cliente de la iglesia, tú y yo. Y si la cosa se desarrolla más, vamos a hablar con el pastor. Alguien sabio, un hermano que pueda ayudarnos a ayudarte a ti. ¿De acuerdo? Y no publicar el mal. ¿Sabía quién yo vi? ¿Y dónde estaba? No, si eso no es cristiano. No. Entonces, hermanos queridos, el Espíritu Santo de Dios nos hace gemir a nosotros con gemidos indecibles, nos hace clamar a Dios en nuestra debilidad. Así que usemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros de la manera correcta para que sintamos y percibamos el impacto de Dios en nuestras vidas al saber lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Y vamos a servir. Este nuevo año quiero que la iglesia se prepare, quiero con todo lo que podamos impactar este lugar, impactar al mundo. Ya veremos la próxima reunión de membresía, de que los proyectos que tenemos es ganar más almas, ser misioneros, salir a otro lugar, crecer más en el conocimiento y poder, hermanos, tener más manos para servir. Porque la iglesia de Cristo está viva, amén. Amén. Está viva. Necesitamos no ser religiosos, de venir solamente el sábado y domingo a ocupar una silla, no. Son miembros, son cristianos, deben estar activos en la obra de Dios y los voy a llamar a cada uno. ¿Qué está haciendo para el Señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Voy a tomar un poquito el consejo que me dieron la semana pasada. O sea, jajalo, hermano, levántelos y empújenlos para que caminen para el Señor. Obviamente, eso es algo amoroso, no es algo que voy a hacer realmente, pero quiero animarles a que piensen en el Señor, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios y tienes un don que Dios quiere usar en la iglesia. Amén. Amén. Bien. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar
y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.